Diana Rivera de HSQ nos pregunta, ¿cuáles son las principales medidas que ustedes creen que llegaron para quedarse en la gestión de seguridad y salud en el trabajo de las empresas colombianas? Yo creo que ahí hay un gran desafío desde lo que sucedió a partir del 20 de marzo del 2020, y es que pues estábamos en nuestros lugares de trabajo y nos tocó irnos a trabajar a nuestros hogares sin estar lo suficientemente listos y preparados para afrontar ahí grandes cambios. Teniendo en cuenta que el país está pasando unas circunstancias difíciles, los empleadores también han sido conscientes de las inversiones que se deben hacer alrededor de garantizar el cuidado del bienestar de los trabajadores. Y hay varios ejes que se vuelven fundamental para poder salir adelante. El primero de ellos tiene que ser con la innovación y la tecnología. Aquellas organizaciones que pudieron garantizar una transición mucho más fácil en la medida que venían arrancando en esa transformación digital, pues se vuelve un factor fundamental que va a permitir poder salir adelante. Contar con unos mecanismos de cuidado en estas nuevas modalidades de trabajo. Ahora estamos hablando de modalidades mixtas, con algunas alternancias, en turnos de trabajo, en fin. Esto nos obliga a permanecer y a ver de manera flexible cómo tenemos que adaptar el cuidado de nuestros trabajadores y de alguna manera poder garantizar el cuidado de cada uno de ellos independientemente del lugar y de la forma en que esté ejecutando su gestión. Pero creo que tal vez el más trascendente de todos tiene que ver con la relevancia de la seguridad y salud en el trabajo. Yo creo que el 20 de marzo aprendimos que el cuidado y el bienestar se vuelve lo básico. Y si eso básico no está, no hay nada. Y vemos cómo sin seguridad y salud en el trabajo no ha habido reactivación. Cuando empezamos a ver los primeros indicios después de los periodos de confinamiento, se dieron para organizaciones que estaban listas y preparadas para poder afrontar este reto desde el cuidado de los trabajadores. Y aquí es donde vemos que la seguridad y salud del trabajo siempre se ha visto como algo que hacía parte de las organizaciones. Ahora se convirtió en lo estratégico. Si no garantizamos el cuidado de los trabajadores, es imposible reactivarlos. Y estamos también teniendo una mirada no solamente desde el trabajador, sino también de sus familias. Hoy tenemos que tener unos programas de vigilancia que van más allá, que nos permiten entender a cada uno de nuestros funcionarios como un todo. Digamos que esto es un poco de manera general, como lo vemos, tenemos recomendaciones pues absolutamente específicas, sobre todo cuando ya hablamos también de esos trabajadores que se reincorporan posteriormente después de haber tenido el COVID y obviamente las mitigaciones que tenemos que tener a partir de esa situación. Muchas gracias, Presidenta. La siguiente pregunta es del periodista John Moreno, del periódico del Meta. Nos consulta, legalmente, ¿en qué cambian los riesgos laborales con el trabajo en casa? ¿Qué sería un accidente laboral y un accidente casero? Bueno, perdón, Ítalo, yo no sé si te estoy quitando la palabra, pero si me quieres ayudar, bienvenido. Un poco la norma y lo que ha querido hacer nuestro gobierno desde la definición de trabajo en casa es, ante una circunstancia excepcional, permitir un lugar de trabajo diferente a los espacios de trabajo o a los centros de trabajo tradicionalmente como estaban conocidos. ¿Y eso qué implica? Que de alguna manera hay que tener algunas particularidades en ese sentido. El primer ejemplo y el que está ahí en la norma tiene que ver con el derecho a la desconexión laboral, cómo establecemos esos espacios en los cuales yo tengo un inicio de mi jornada laboral y una terminación. A partir de ahí podemos ver cómo se puede definir ese accidente de trabajo y es de alguna manera la definición de accidente de trabajo pues sigue considerándose como aquel hecho o suceso incierto que se presenta en ocasión a la prestación laboral. Y tendrá que definirse un poco en la investigación del accidente cómo fueron los hechos alrededor de dicho accidente frente al horario, frente a la tarea que estaba haciendo y que ocasionó el accidente para definir si es un accidente laboral o si es un accidente de origen común. Pregunta Diana Cabrera de RCN Radio. ¿Cómo se garantizará el retorno de los trabajadores que no se quieran vacunar al ser voluntaria la vacuna, pensando en su protección y en la de sus compañeros?
Pedro, pues muchas gracias. Definitivamente la responsabilidad que tenemos de manera conjunta, empleadores y trabajadores, en este momento de reactivación se vuelve fundamental. Y si bien se han tomado unas medidas de bioseguridad por parte de los empleadores, como garantizar el aforo que no supere lo indicado, garantizar el uso, la distancia entre unos, tener esos periodos o turnos de trabajo y garantizar la ventilación en cada uno de los puestos de trabajo y la alternancia en los turnos de los mismos, pues es la responsabilidad dada para el empleador. Sin embargo, y tenemos que ser muy insistentes en este punto, de nada sirven todas estas medidas si desde el trabajador y desde cada uno de nosotros no hay la conciencia del autocuidado, la conciencia de garantizar que si en realidad se me está impidiendo el aforo, por mi cuidado, lo cumpla. El uso del tapabocas de manera permanente, el lavado de manos de manera permanente, tratar de evitar al máximo las aglomeraciones, pues no lo vamos a hacer. Ahora bien, yo sí quiero dejar aquí un mensaje muy claro y ustedes como medio de comunicación creo que se vuelven el mecanismo idóneo para hacerlo, y es que fomentar los beneficios de estar vacunados definitivamente reduce el riesgo de COVID más en unas circunstancias actuales por las que está pasando en nuestro país. Y yo creo que aquí nos tenemos que unir todos en generar esa conciencia de informar reiterativamente la importancia de generar la vacunación. Vemos ejemplos bastante cercanos como lo que está sucediendo en España. España está a 2 semanas de iniciar su verano, y un verano que aparentemente con las cifras de contagio que tienen, la disminución enorme que han tenido a partir de su programa de vacunación, pues permite ver que los programas de vacunación son eficientes. Y creo que aquí sí tenemos que insistir mucho, no dejarle solamente esta bandera al gobierno, sino entre todos los actores, ustedes como medios, nosotros como organizaciones técnicas y a los empresarios, en fomentar esa cultura de vacunación que sin lugar a dudas va a permitir que este país se pueda reactivar muy rápidamente y podamos salir adelante. Es tan vital este papel que ya hoy las empresas, y hablo pues específicamente del caso del Consejo Colombiano de Seguridad y de miles de empresas que han entrado al programa de vacunación por privados. Sabemos que en 1 o 2 semanas estamos arrancando los privados a asumir unos costos y a hacer unas inversiones importantes en fomentar esos programas de vacunación. Entonces, aquí la cultura y la conciencia, la generación de cultura se vuelve vital para disminuir y para poder salir adelante como país. Pregunta Evelyn Anzola de Canal Capital. ¿Podemos esperar un aumento en las enfermedades laborales durante 2021, dado que Colombia enfrenta una tercera ola de la pandemia? Evelyn, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es importante que nos refiramos un poco a lo que ha sucedido desde el inicio de la pandemia frente a las cifras de siniestralidad laboral en nuestro país. Y es que vemos cómo, vamos a mirar primero un poco la accidentalidad y luego la enfermedad laboral. Desde el punto de vista de accidentalidad laboral, vemos cómo los periodos de confinamiento, el estar en nuestros hogares, se volvió un espacio seguro, el cual influyó en una disminución de la accidentalidad laboral en nuestro país durante el año 2020. Y vemos cómo se presentaron para el primer cuatrimestre del año 2021 165.595 accidentes de trabajo, con una tasa de 1.58 accidentes por cada 100 trabajadores, respecto a la del primer cuatrimestre del 2020, donde fue 1.50, pero inferior a la del 2019, que era cuando estábamos todos activos, que fue de 2.13 accidentes por cada 100. En conclusión, desde el punto de vista de accidentalidad, el estar en nuestros hogares de trabajo, sabemos que se convierte en unos espacios más seguros, y de alguna manera hemos tenido mayor cuidado, entendiendo que podemos estar expuestos a peligros y riesgos no identificados en nuestros hogares. Y como lo decía Ítalo, es importante garantizar esas condiciones óptimas de trabajo para los trabajadores. Pero desde el punto de vista de enfermedad laboral, el tema es bastante diferente, y entonces vemos cómo
las enfermedades laborales calificadas durante el primer cuatrimestre del 2021, pues presentamos que en comparación con la tasa inmediatamente anterior del año 2020, vemos cómo para este primer cuatrimestre fue de 25.6 versus 31.5 por cada 100.000 trabajadores en el 2019. Entonces, si bien aquí ya empezamos a ver cómo se incrementa, tuvimos un crecimiento en la enfermedad laboral del 7.300%. Esto es básicamente dado por la determinación que tuvimos en nuestro gobierno de considerar el COVID para esa primera línea de defensa, prestadores de la salud y todos aquellos trabajadores que estaban atendiendo los casos de COVID por considerarlo una enfermedad laboral. Entonces, desde el punto de vista de enfermedad laboral, tenemos un impacto importante, un impacto que genera unos desafíos muy grandes desde el sistema general de riesgos, sobre todo porque hay algunos casos de COVID que los hemos vivido cada una de nuestras familias, que no nos dejan secuelas y que de alguna manera pues pueden salir muy fácilmente adelante, pero tenemos trabajadores que van a tener unas secuelas temporales o de manera permanente. Y con un incremento del 7.300% de la enfermedad, del 7.300% de la enfermedad laboral, pues tenemos un efecto importante en ese sentido. Gracias, Presidenta. De esta manera damos por terminada nuestra sesión de preguntas y agradecemos a los periodistas asistentes por acompañarnos durante estos 3 días para construir y transmitir valioso conocimiento que le servirá al país como herramienta de reactivación efectiva y segura. Gracias a todos. El Congreso de Seguridad, Salud y Ambiente del Consejo Colombiano de Seguridad es la plataforma más importante de Latinoamérica para abordar tendencias, oportunidades y retos en seguridad y salud en el trabajo. Por eso, nuestro Congreso integra la Ruta 35, una oportunidad de ser parte de la Feria de Servicios en Seguridad que está abierta para todas las personas, estudiantes, empresas, universidades e instituciones que estén interesadas en conocer novedades en servicios y productos de seguridad. Así que todos sean invitados a ser parte de la Ruta 35, un espacio completamente gratuito y libre para que todos los interesados sean parte de este espacio técnico comercial que vendrá cargado, además, de premios para nuestros asistentes. Recuerden que la cita es del 23 al 25 de junio. Los invito a ingresar a congresoscs.org.co para conocer más información y registrarse.